buenos días. Hoy voy a presentar experimentos sobre ondas y también algunas definiciones sobre ondas. En especial, mejor dicho, este video se va a tratar de puras ondas, así que si estás buscando entretenimiento, voy a buscar otro video. Ok, no. Bueno, mi nombre es Carol Isabela Bermúdez Pinilla, soy del grado 1101. Y pues hoy voy a compartir con el profesor Frey mi experimento sobre ondas y cómo lo pude hacer caseramente porque con esta pandemia no se puede salir. En fin, primero que todo, ¿qué es una onda? Bueno, pues una onda es la propagación de una perturbación. Algunas ondas pueden que necesiten medio y otras no. Un caso muy particular es que la luz no necesita necesariamente un medio, ya que puede viajar en el espacio exterior sin necesidad de aire, sin necesidad del oxígeno y puede sobrevivir millones de años luz, hasta por ejemplo del Sol a la Tierra. Bueno, ahora sí, clases de ondas. Entonces, más que todo, para el experimento de hoy vamos a manejar dos clases de ondas, supongo yo, que sería la longitudinal y la transversal. Que la longitudinal son las que van en la misma dirección donde sale el sonido. Por ejemplo, en este caso, mi voz está saliendo hacia el frente donde está la cámara. Por lo tanto, la onda que estoy transmitiendo es una onda longitudinal. Casi digo longa. Y ahora las transversales. Un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, cuando vemos un estanque de agua y entonces le tiramos una piedra. La piedra va a formar una perturbación que se va expandiendo a lo largo y ancho, ¿cierto? Hasta que se va desapareciendo. Bueno, pues eso es una onda mecánica, por lo tanto necesita de un medio para poder esparcirse o para que se genere la misma. Bueno, las mecánicas son las que necesitan de un medio, y un ejemplo muy chistoso y muy interesante al mismo tiempo sobre una onda mecánica que la verdad me llamó también mucho la atención fue sobre los terremotos. Resulta que gracias al profesor Frey descubrí que los terremotos son longitudinales y transversales, ya que las perturbaciones de las ondas, cuando la Tierra se sacude las placas tectónicas, pues generan perturbaciones de forma horizontal. Pero pues yo lo que tengo entendido es que la Tierra, pues yo lo puse como ejemplo de árboles, entonces los árboles crecen verticalmente al igual que sus raíces y se van esparciendo. Pues bueno, algo así es con el volcán, cuando el terremoto ocurre, perdón, la relaciono mucho, cuando el terremoto ocurre es que simplemente los edificios, las casas, los árboles y todo lo que está en las calles y ciudades pues simplemente son verticalmente y sus bases están en la tierra. Por lo tanto, la onda es horizontal y eso hace que la onda trate de pasar y pues como los objetos algunos no son tan fuertes, pues y no tienen el derecho, por así decirlo, no. La forma antisísmica de un edificio, que ahora todos los edificios deben tenerlo por ese mismo factor, entonces pues se derrumban. Bueno, otra cosa muy importante de las ondas. Por ejemplo, partes de una onda, que esto es fundamental para poder entender la misma onda en sí. Entonces, por ejemplo, tenemos el periodo, la amplitud, la longitud de onda, el ciclo y esto, se me olvidan los demás, la frecuencia, la cresta y el valle. Bueno, ahora que me acuerdo, el valle es la parte más baja de una onda y la cresta es la parte más alta de una onda, ya que las ondas, como generalmente nos las enseñan para que podamos entenderlas y que realmente son así, están en una forma curveada. Entonces la parte más arriba de la onda
que en ese caso sería su máxima amplitud, que ya voy a hablar de la amplitud por cierto, simplemente se llama cresta. Y la parte más abajo, su máximo expansión, que se cuenta literalmente, se puede hacer ¿cómo es que es simétrica? Por lo tanto, si la parte de abajo la pusiéramos arriba, entre comillas, porque pues no es eso, sino que es un ejemplo, simplemente se va a descubrir que es simétrica. Por lo tanto, desde ese punto donde se puede dibujar la misma onda, reflejarla, desde ese punto se cuenta la amplitud y por lo tanto la parte de abajo se llama valle. Ok, la amplitud, ahora sí, pues como ya lo venía diciendo y creo que ya se entendió, es la parte desde donde sale la onda, desde donde inicia, que ese caso sería el centro que tanto lo he comentado, y entonces simplemente se están generando las curvas. Muy bien. Otra cosa muy importante de recalcar es que, por ejemplo, la longitud de onda es cuando bueno, es una característica de las ondas, como ya lo estaba diciendo, pero es cuando dos crestas o dos valles se encuentran. Sí, porque acá está, digamos, una onda. Y entonces, en este punto, aquí donde la dibujé imaginariamente en el aire, ahí es donde hay una longitud, o bueno, hasta donde se pueda encontrar las máximas amplitudes de la onda. Bueno, el periodo que se representa con la letra T mayúscula es cuántas veces se puede repetir esa misma formita de onda. Digamos, acá iría 1, 2 y 3. ¿Listo? Aunque claro que las ondas son más largas. Y finalmente tenemos los ciclos de onda, que estos son la ondulación completa, o sea, el 100% de la onda hasta su máxima extensión desde su inicio hasta su final. Entonces esto es muy importante también. Y bueno, ahora sí, comencemos con el experimento. Cabe recalcar que yo iba a hacer, pues que en este canal, en este video, en este hermoso video, yo obviamente, porque soy una profesional, no iba a hacer el de las copas. Digamos que esta era mi copa. Y entonces hubiera dicho lo siguiente. Ay, pues mira, mojo el dedo y entonces lo pongo aquí. Y entonces, ay, sí, se escucha un sonido porque es una perturbación. Y lo que ocurre con la física es que como el dedo está mojado, genera una perturbación entre el aire y el agua. Pues eso lo hubiera hecho un niño de 5 años. En este momento va a hacer un experimento que por lo menos tiene algo de dignidad. Entonces, simplemente voy a coger mis materiales, que por cierto ya hice el proceso, porque yo no estoy haciendo un tutorial de cómo hacerlo, sino estoy explicando el video. Entonces, acá yo ya prendí mi velita hermosa. Yo ya tengo aquí, bueno, pues cabe aclarar que como no podemos salir en esta pandemia y yo sí he hecho la cuarentena al 100% y pues mi mamá está ocupada, entonces simplemente yo cogí un guante, un guante y lo puse en el pico de la botella, de una botella que yo partí muy cuidadosamente porque pues me quedó muy asimétrica, pero bueno, no importa. Entonces simplemente lo que voy a querer mostrar en este experimento, en este momento, es que con ayuda de un globo, que en este caso es el guante, y pues con una vela prendida se va a generar una onda de sonido. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta es la velita que está prendida, no sé si se vea. Uy, regué cera y no me di cuenta. Pero bueno, en fin, hasta se montó en el dedo. Esto suele pasar. Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a pausar un momento este video y ahora sí, continuando, esta vela está prendida, ahí se ve la lucecita, no hay necesidad de mostrarla más porque no me quiero quemar más. Entonces simplemente voy a hacer el experimento de sonido, que pues la idea de esto es que cuando yo ya apriete este guante, se genere una onda sonora que la capte la vela, porque es el primer objeto que se va a atravesar en la onda y vamos a ver qué pasa. Entonces en este momento yo voy a hacer así y ahí, como ya vemos, el humo está saliendo, por lo tanto
ya se apagó la vela. Y lo mismo pasa cuando soplamos. En fin, entonces, como venía diciendo, este guante pues fue la parte más importante para explicar lo que estaba pasando. Este sería una onda mecánica, una onda que longitudinal que pues tiene la misma dirección, el mismo impulso, y pues ahora voy a explicar lo que pasó en ese punto. Resulta y acontece que ahí la vela, como estaba prendida, tenía su propio oxígeno, porque ya sabemos que el fuego necesita cierto porcentaje de oxígeno para que, pues, como dicen por ahí, sobreviva o simplemente esté ardiendo la llama. Entonces, en ese momento, cuando nosotros producimos ese sonido del guante, es el que vamos a ver, la onda que salió desde acá fue pasando por la parte donde iría la tapa de la botella y se trasladó hacia el primer objeto que se le atravesó, que en este caso sería la vela. Entonces ahí lo que pasó fue que, claro, la vela al acabarse el oxígeno se apagó por la onda sonora. Y esto, o sea, entre más fuerte sea la onda, más rápido va a ser el efecto. Y entre más cerca esté el objeto para producir la onda, más fácil y más cerca va a ser esto que se apague la vela. Entonces, hasta ahí movimiento. Ahora, apenas vamos, no he visto, 2 minutos, bueno, como 7 minutos o ya no sé cuánto tiempo. Pero bueno, ahora yo quisiera mostrar al profesor Freddy algunas cosas que me parecen muy importantes que deberían aparecer en las diapositivas, pero resulta que el profesor no quiso entrar mucho en detalle, como no era el tema, pero yo en este video sí quisiera recalcarlo y me parece muy importante como algunas variaciones que tiene la onda de la luz. Entonces, para este caso, yo voy a hacer reflexión, difracción y refracción. Las tres van a ocurrir en un mismo sitio, que sería, pues, no mentiras, en un mismo elemento, que sería el agua. En este caso, porque no hay mucho dinero que digamos. Entonces, bueno, la reflexión. Voy a poner mi vasito de agua, bueno, tarrita de agua porque no tengo vasos de vidrios, entonces pues, y los que tengo tienen muchas formas geométricas y no me sirven para nada, para este experimento obviamente. Entonces, simplemente voy a poner acá, reflexión. Es cuando una onda que está viajando, en este caso la luz, se choca y refleja un ángulo que al entrar es un mismo ángulo, que al entrar tiene un ángulo y al salir tiene exactamente el mismo ángulo con el que entró la luz. Entonces vamos a probarlo. Bueno, ahora sí. La verdad me parece algo muy importante, por ejemplo, que la onda de la luz tenga muchas variaciones o algunas variaciones que pueden ocurrir en un mismo medio, pero pues con diferente nombre, con diferentes características. Entonces yo en este video también quisiera hablar sobre eso, que en este caso serían las diferentes perturbaciones, diferentes cambios de la onda de luz, que en este caso sería la reflexión, la difracción y la refracción. Entonces, estos son muy fáciles de hacer, por eso es que los puedo hacer manualmente así casero, explicando lo que pasa y cómo esto tiene como perturbaciones hacia la luz, hacia las ondas de luz y lo que conocemos normalmente como las ondas normales. Bueno, entonces para empezar, acá voy a utilizar este celular y vamos a aprender esta parte. Como sabemos acá, como está lleno de agua, el agua es más densa que el aire. Por lo tanto, cuando yo pongo la linterna aquí en el agua, simplemente en el vídeo, pues no se ve mucho que digamos por esta linterna. A ver, por aquí. Así.
por esta linterna simplemente se va a ver el reflejo de la luz abajo, en esta parte de la mesa. Entonces, esto quiere decir que la refracción depende del ángulo que tenga la luz, porque si el ángulo está acá, pues va a ser paralelo, es decir, va a caer hasta el fondo y por lo tanto podemos ver la luz acá. Si por ejemplo yo pongo la luz de lado, entonces es obvio que la luz va a salir por este lado del vaso. Y por lo tanto, si yo pongo la luz de este lado, el ángulo va a ser el mismo, o sea, va a ser paralelo y pues no va a cambiar, aunque el agua sea muy densa. Eso también es un efecto de la reflexión. Ahora bien, otro efecto de la luz que pues tiene la luz es la difracción, y esta consiste, por ejemplo, cuando nosotros ponemos la mano en el sol, esta genera una sombra, es decir, que la luz está tratando de pasar hacia el piso o hacia una superficie en específico, pero nosotros tenemos acá la mano que tapa esa luz y esa onda. Entonces simplemente por pereza, por así decirlo, la mano que está aquí, la luz la rodea y ya llega a la superficie. Entonces acá vamos a seguir con nuestro vasito de agua, y para esta parte del experimento voy a poner unas flechitas con la misma dirección las dos. Entonces, como podemos ver acá en el vasito de agua, y cuando yo atravieso las flechas, como pues están en esa dirección normal, las voy pasando y ahí pues no se ve muy bien el efecto. Así ya se ve mejor. Esto cambiaron de dirección. Y bueno, pues en esta parte pasa esto porque las ondas de luz que están atravesando el aire se encuentran con la copa pues con el vaso de vidrio lleno de agua, que por lo tanto el agua es muy densa y el vidrio también es muy denso, más denso que el aire. Entonces, al encontrarse un objeto, simplemente lo refleja. Es como si fuera un espejo en este momento. Entonces, esto es un efecto que pues normalmente pasa gracias a la difracción. Bueno, ahora la refracción es cuando pasa de un medio a otro. O sea, cambio de densidades, hay un cambio de densidad. O por ejemplo, en el mismo medio puede pasar también. Entonces, lo que trata la refracción es que, por ejemplo, tenemos algún objeto cualquiera, digamos estas tijeras. Estas tijeras están normales porque están muy delgadas, como las vemos. Entonces, cuando ya la metemos en el agua, se supone que se expande su tamaño. Se expande, se ve más grande. Y esto significa que la reflexión está actuando en ese momento. Y pues simplemente el agua, al cambiar, o sea, el dedo en este momento, cuando yo lo meto al agua, cambia de ambiente, ya tiene un ambiente diferente, que pasamos del gas a lo líquido. Entonces ese cambio hace que las partículas no que cambien químicamente, más bien como un efecto físico, ya que como son diferentes densidades, pues esto también tiene una repercusión en el objeto que estamos viendo. Más que todo es un efecto visual, no es que cambie así químicamente y que se vuelva, no sé, otra cosa totalmente distinta, la verdad es que no. Bueno, otra cosa que yo quisiera mostrar aquí es, por ejemplo, esta página online que yo encontré en el computador y que simplemente voy a mostrar algunas propiedades de onda, como ya el profesor Frey lo explicaba muy bien en este documento. Entonces voy a comenzar. Por ejemplo, ya sabemos que una onda se mide en hertz, por lo tanto acá están hertz y este 440 se escucharía de esta forma. La verdad es que es muy alto. Y también en esta página encontramos varias partes y varias formas que puede tener supuestamente una onda. Entonces, por ejemplo, si lo escuchamos en un cuadrado, ese mismo sonido, ¿cómo estará? Más penetrante. Ahora, si intentamos con el triángulo, un poco menos, ya que el sonido puede que se distorsione más. Y con esta figura, como
nos damos cuenta aquí, los tres son muy fuertes. También depende de estos botones que yo descubrí, que la verdad no sé qué son, porque tampoco es que sea muy física que digamos, pero bueno. Entonces acá simplemente vimos varias ondas. Por ejemplo, esta circular quiere decir que su frecuencia está más... Su frecuencia... No, ¿cómo es que se...? Vamos a ver en la primera onda que vemos aquí, que es circular, su periodo está más cercano, ¿sí? Ya que, como sabemos aquí, el periodo nos dice, es el tiempo que se demora la onda de irse de una cresta hasta la siguiente, o sea, en repartirse. Se representa con la letra T mayúscula. Entonces simplemente una onda circular tiene una frecuencia y un periodo más corto que si la comparáramos, por ejemplo, con esta rectangular, ya que por ejemplo aquí está el valle y aquí sería la cresta. Entonces tendría que recorrer esta partecita, luego acá arriba, y luego ahí sí ya puede encontrar su amplitud máxima, y luego, bueno, la amplitud máxima en este caso de la cresta, y luego tiene que bajar hasta encontrar la amplitud máxima de lo que podría ser algo llamado el valle. En cambio el triángulo sí es más fácil, porque por ejemplo acá puede comenzar la onda, luego irse para arriba, es decir, su punto máximo de amplitud, y luego irse la onda para abajo y luego hacer eso infinitamente. Entonces es muy parecido a de la curva circular. Y finalmente tenemos esta figura que pues su periodo es un poco más corto que las demás, muy parecido al del triángulo. Entonces acá se encuentra el punto medio de la amplitud, o sea, de donde comienza la onda. Entonces cuando va subiendo es su amplitud máxima, y cuando va bajando es su amplitud del valle. Entonces vamos a probar y vamos a comenzar a jugar, como dicen por ahí, con esta plataforma. Entonces ya probamos que esto es muy fuerte, entonces simplemente le voy a poner acá, no sé, se me ocurre algo así como 75. A ver, está en esta forma. Vamos a ver. La verdad es que es muy penetrante, muy fuerte. Ahora vamos a tomar esta forma. La verdad es que no fue tan agudo, por lo tanto es grave, y eso quiere decir que esta onda tuvo una longitud de onda con crestas consecutivas más frecuente, es decir, tiene una mayor frecuencia, porque o si no hubiera sonado esto pues más terrorífico, más fuerte. Ahora vamos a probar, por ejemplo, con este que sería el último que vamos a probar, y lo vamos a poner a 49. Como suena, es muy fuerte también el sonido, y se nota que su frecuencia, esta página, mejor dicho, es súper fuerte, entonces su frecuencia es más alta. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero, profesor Frey, que le haya gustado mis explicaciones. Y recuerda que mi nombre es Carol Isabel Hernández Bonilla, del grado 11.1, y pues esa sería toda mi explicación del día de hoy. Muchas gracias. Estamos con esta aplicación que es generador de frecuencias, y pues me pareció muy chévere que yo la probara para poder explicar las características de las ondas. Entonces en este momento tenemos una onda de forma como de Z, pues que es SWAT2, y esta onda pues tiene una característica muy especial, que no es lo mismo que una onda circular o una onda cuadrada, ya que por ejemplo su amplitud es diferente a las demás. Otra característica de esa onda es que, por ejemplo, su frecuencia también es diferente. Mejor dicho, en otras palabras, todas las ondas, las 4 que vemos aquí, son de diferentes tamaños, amplitudes y frecuencias.
Entonces también eso es importante. En este caso voy a mostrar las circulares. Entonces vamos a ver cuánto se escucha con 34.51 hercios. La verdad es que como vemos ahí sus ondas y son omnipotentes. En fin, como podemos ver ahí, o como veíamos ahí en esa parte, su onda era generada con una amplitud al igual de igual tamaño que su cresta y la valle, y pues su frecuencia no era tan alta. Ahora si agregamos o subimos los hertz, vamos a ver qué pasa. Vamos a subirlo a 34 a ver qué pasa. Sigue igual. Ok, si lo bajamos, ahí ya vemos el efecto. Entonces cuando ya bajamos la frecuencia, pues bajamos los hertz, se baja la frecuencia, por lo tanto quiere decir que las ondas y valles, pues en la longitud de onda, esto se vuelve mucho más corta y por lo tanto hace un sonido muy agudo. Vamos a probar ese mismo hertz con el cuadrado a ver qué suena. La verdad es que como son ondas más frecuentes, su frecuencia es más alta, pues obviamente se va a escuchar muy fuerte. Ahora vamos a probar este número, el máximo que hay. La verdad es como un pitido súper grandísimo. Ahora probemos ese mismo número, por ejemplo con el circular, a ver qué aparece. La verdad es que como su frecuencia es muy baja, nuestro oído, en mi caso, no puede percibirlo. Y pues, por ejemplo acá, sí, como por ejemplo acá vemos, la onda no tiene tanta fuerza. Por ejemplo, digamos, se podría representar como un lazo que una persona lo va moviendo de arriba hacia abajo. Entre más pasito o menos fuerte lo haga, se va a ver ese efecto, y entre más fuerte lo haga, se va a ver así. Entonces ahí depende también de la fuerza, la cantidad y pues muchos factores más. Eso sería todo.